Bienvenidos al podcast de Centro Cristiano Vida Internacional. Una palabra a tiempo, con el pastor Sergio Frati. Un espacio donde exploramos el camino de la fe y el poder transformador de Dios por medio del amor, aceptación y perdón. Comencemos. Diciendo, versículo 13. Luego, primero el 12 otra vez. Y dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ok, mírenme aquí. Yo no sé si ya tomó café. ¿Ya tomaste café? Sí, porque yo necesito que estés despierto esta mañana. Necesito que estés despierto porque voy a darte muchos datos que probablemente en esa cantidad de detalles podamos perder el trasfondo de esto o el centro esta mañana. Pablo dice aquí que cuando llegó a esta ciudad de Asia que se llamaba Troas, llegó ahí para predicar el evangelio. Dice que descubrió, cuando llegó a la ciudad, descubrió que el Señor le había abierto las puertas. Él llegó a Troas y pudo percibir en el ambiente espiritual que había disposición para oír el evangelio. Él entiende que esa es una oportunidad que viene de Dios. Pablo ha estado en lugares donde de entrada las cosas se le complican tanto que hasta tiene que salir huyendo. Ha habido lugares donde a Pablo lo han intentado asesinar. Pero ahora llega a Troas y él percibe que Dios le abrió una puerta. Pero lo que me llama la atención, no, papadito, yo te voy a ir diciendo las imágenes, dejar la anterior, gracias. Miren, aunque sintamos lo contrario, ¿me estoy explicando? Ahora, Pablo está aquí para ejemplificar esto. Se le abre una gran oportunidad, pero él no tiene paz. Y dice, ¿por qué razón él no tiene paz? Porque él esperaba al llegar a Troas encontrar a su discípulo, a su hijo en la fe, Tito. De hecho, él escribe una carta a Tito, está en la Biblia. La carta no la escribió Tito, la escribió Pablo a Tito. Y Tito era un pastor y ahora había sido delegado como apóstol del ministerio de Pablo. Y dice que él esperaba en Troas, al llegar, encontrar a Tito. Pero cuando llega a Troas y no encuentra a Tito, a él no le importa que se le haya abierto una puerta de parte de Dios. Él no tiene paz porque no ha llegado Tito. Entonces dice la Biblia que lo que él hace es se despide de los hermanos en Troas y se va hasta Macedonia. Ok, mírenme aquí. Este pasaje me ha estado dando vueltas en la mente y el corazón y algunas noches me he quedado hasta muy tarde aquí en la iglesia leyendo las cartas de Pablo a los Corintios, incluso la carta a los Romanos, tratando de encontrar alguna claridad sobre esto que le voy a decir, porque cuando yo leo estos versículos y después de entender el qué estaba pasando aquí, siempre terminaba llorando, porque me identifico mucho con Pablo. No solo por el hecho de ser pastor, sino por haber estado muchas veces en esa posición. Que Dios te da algo bueno y no podés disfrutarlo. No sé si te ha pasado eso. Dios te da algo extraordinariamente bueno, pero no te permitís disfrutarlo. Esto le está pasando a Pablo aquí.
Y como le dije, este pasaje está dando vueltas en mi mente, en mi corazón a algunas personas en privado. Yo le he compartido sobre lo que estaba pasando, que realmente me he sorprendido mucho. Me acuerdo que uno de mis expastores, un hombre a quien amo mucho y respeto y de quien aprendí mucho, el pastor Vincent Valedón, él decía que a veces hay pasajes de la Biblia que cuando vos lo lees, el pasaje te agarra del cuello y te dice: predícame, predícame, negro, porque él era puertorriqueño, ¿verdad? Él sentía que habían pasajes de la Biblia que cuando los leía, él dice que él sentía que lo agarraban del cuello y decía: predícame, negro, predícame. Entonces eso me pasaba con este pasaje de la Biblia. Sentía que me agarraba del buche y me decía: predícame, chale, predícame. Entonces yo estaba con ganas de terminar la serie anterior, aunque Dios nos enseñó mucho. ¿Cuántos aprendieron mucho de las 7 leyes de la 100? Fue una cosa poderosa, pero esto me tenía ansioso, llegar a este domingo para hablarles de esto. Pablo dice: se me abrió una puerta, pero aún así me sentí intranquilo. De hecho, hay unas versiones que usa esa palabra, me sentí intranquilo. Él decía: no tengo paz, no me siento contento con esta puerta que Dios me abrió. Por eso es que yo decidí llamarle a este mensaje hoy: oportunidades sin paz. Oportunidades sin paz. Oportunidades de Dios, puertas de Dios, pero que no tenés paz para valorarlas, no tenés tranquilidad para aprovecharlas y para disfrutarlas. Así que espero que Dios nos hable hoy. Diga conmigo: háblame, Señor. Dígale: háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Póngale la mano al de la par y dígale: Señor, háblale a este también. Este lo necesita más que yo, Señor. Háblale, háblale. Amén, amén. Ok, ¿qué está pasando aquí? Míreme aquí. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está lidiando con una de las iglesias más importantes que él llegó a fundar. Él fundó la iglesia en Corinto. Oiga, en aquel entonces las iglesias no tenían nombres como hoy para identificarlas. Cuando la iglesia recién comenzó, se llamaban la iglesia de Dios en Corinto, la iglesia de Dios en Éfeso, y no tenían un nombre. Todas se llamaban la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios en tal ciudad. De hecho, Pablo no acostumbraba a abrir 2 iglesias en la misma ciudad. Fundaba una iglesia, estaba un buen tiempo ahí, enseñaba, discipulaba, bautizaba, formaba a los líderes y luego ponía un pastor y se iba a la siguiente ciudad o donde Dios lo mandaba. Ahora él fundó la iglesia de Corinto y él está orgulloso por la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia muy grande, es una iglesia con muchos dones sobrenaturales, es una iglesia poderosa financieramente, era una iglesia con mucho dinero porque era una ciudad portuaria. Ahí ahí atracaban grandes barcos con productos, así que había mucho comercio en la ciudad de Corinto, así que había mucha gente con posibilidades económicas en la iglesia de Corinto. Mírame aquí, mírame aquí. El pastor que te diga que eso no es importante para la iglesia te miente. Pablo estaba contento por eso también, porque la iglesia era una iglesia que tenía posibilidades económicas, pero, mírame aquí, pero eran chuchos, tacaños, pues. Estoy hablando del salvadoreño para que no se ofenda. Eran tacaños, le sacaban a Pablo las cosas que le daban. Por eso es que usted lee que dice que Pablo muchas veces en las cartas que les escribe se jacta. ¿Saben qué? No me den nada. ¿Saben qué? Me van a mantener las otras iglesias para servirles a ustedes. ¿Saben qué? Cuando las ofrendas de las otras iglesias no me lleguen, yo voy a buscar qué hacer para pagar mi comida. No me den nada. Algunos dirían: se enojó el pastor, se va a ir. No,
El siguiente culto, ahí estaba Pablo siempre. No se fue. ¿Sabe? Estuvo 18 meses con los corintios. 18 meses. Él fundó esa iglesia, se quedó ahí 1 año y medio para fundamentarla en la palabra, en la doctrina, en el discipulado. Él formó a la gente y formó a los líderes de la iglesia. Entonces, míreme aquí. La iglesia de Corinto es responsable del orgullo de Pablo como pastor. Era una iglesia que tenía muchas cosas buenas y había mucha gente buena en la iglesia de Corinto. Pero no todos eran buenos. Dígale al de la par, no todos eran buenos. Pablo también había encontrado en Corinto o en la iglesia de Corinto la razón, una de las más grandes razones para llorar y sentirse frustrado en el ministerio. Así que Corinto era una combinación de ambas cosas. Él se sentía muy contento, se sentía orgulloso por la iglesia de Corinto, pero al mismo tiempo la iglesia de Corinto era responsable de muchos de sus problemas emocionales y físicos. Y Pablo consideraba a la iglesia de Corinto muy importante. Era una iglesia relevante. No porque hayan, voy a decir, gente que Dios ame más que otros. No, Pablo estaba entendiendo que la posición, dígala, que la posición de la iglesia en Corinto, el lugar geográfico donde estaba, le permitía tener relevancia por sobre otras ciudades e iglesias en ese momento. Corinto estaba, como le dije, era un puerto y tenía una posición privilegiada, y Pablo entendió: desde aquí podemos llevar el evangelio a toda Asia. Desde aquí podemos enviar a personas a través de los barcos, o desde aquí evangelizamos gente que va de paso. Y luego, cuando ellos se vayan a sus ciudades, van a llevar el evangelio. Desde aquí podemos financiar a otras iglesias para que se abran. Pablo ve Corinto de una manera estratégica. Para él eso es importante, porque la vida de Pablo era la predicación del evangelio del reino de Dios. Entonces, no es que alguien sea más valioso que otros, pero la posición donde Dios puso esa iglesia la hacía relevante para el beneficio del reino de Dios. Ahora, como le dije, Corinto era una ciudad cosmopolita que también tenía todas las ventajas de ser una ciudad como tal. Había floreciente cultura, música, deportes. Había gente muy culta ahí que hablaba varios idiomas. Se dice que las únicas ciudades más grandes en población antes de Corinto era Roma y Alejandría, y luego estaba Corinto. O sea, estaba en el top 3 de las ciudades más importantes, más ricas y más pobladas del Imperio Romano. Así que Corinto no solo está muy poblada, sino que está situada, le digo, en un lugar muy importante estratégicamente hablando. Y eso era bueno y a la vez era malo. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad muy impía. En aquel entonces todos los vicios conocidos eran populares en Corinto. Todos los vicios conocidos en aquel entonces eran populares en Corinto. Y principalmente la inmoralidad sexual. Por el desarrollo de la ciudad había mucho turismo sexual. Hombres que pasaban largos periodos de tiempo en el mar bajaban a Corinto para encontrarse con prostitutas o prostitutos. De hecho, Pablo hace algunas observaciones en las cartas acerca del comportamiento de la iglesia para que no se parezcan a las prostitutas, en el caso de las mujeres de Corinto. El asunto del velo y por qué las mujeres debían cubrirse era una cosa que solamente la enseñó en Corinto. En Corinto había prostitución religiosa. ¿Sabe? Le llamaban prostitutas sagradas. Estamos hablando de prostitutas top, ¿verdad? De otro nivel, que no se ofertaban en tiempo normal, solo en las fiestas religiosas. Y habían prostitutas y prostitutos
sagrados que se ofrecían en los tiempos de las fiestas a los dioses para las orgías que se realizaban en la ciudad en honor a los dioses. Y eso era normal en Corinto. Eso era lo más normal en Corinto. Había tanta, mírame aquí, había tanta idolatría que Pablo tiene que explicarles. Por ejemplo, que algunos le decían: mira, Pablo, aquí venden carne buenísima, buenísima, pero tenemos un problema, que hay carne buenísima, cara, y carne buenísima de la misma calidad, barata. Y Pablo les decía: compren la barata. Es que ese es el problema. La carne muy barata es carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Matan un buey, lo ofrecen al dios fulano de tal, y luego cae toda la mara que vende carne, decirme: dame esa parte, dame esta, dame la otra, baratísimo, casi regalado. ¿Qué hacemos, Pablo? No podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo les dice: ¿saben qué? No pregunten. Cuando van a la carnicería, digan: dame de una libra de esto, media de esto, dos de esto. No pregunten: mira, ¿y por qué la tenés tan barata? Mira, ¿y esta carne fue matado el buey solito o fue sacrificado al dios fulano? No. Dicen: no pregunten. Y cuando los inviten a comer carne a otro lado, tampoco pregunten: ¿esta carne dónde la compró, hermana? No seas pasmado. Todo lo que te pongan para comer, dice Pablo a los Corintios, volátelo, no tengas problema con eso. Ahora, quiero que note por qué Pablo escribía todos estos detalles en las cartas a los Corintios, porque ellos tenían que enfrentarse a todos estos problemas todos los días. Había mucha depravación en Corinto, y la inmoralidad sexual y los vicios habían también alcanzado la cultura de la iglesia de Corinto. Habían muchos cristianos en Corinto, en la iglesia de Corinto, que estaban jugando con los santos. Tanto así, la única vez en todo el Nuevo Testamento que encuentra uno un caso de incesto en la iglesia, adivine dónde fue. En la iglesia de Corinto. La Biblia dice: me he enterado, en la primera carta, me he enterado que entre ustedes pasan cosas que no pasan en el mundo. Imagínense eso. En ningún lado he visto que eso pase. Entre ustedes pasa que el hijo se mete con la nana. Y Pablo está muy molesto por eso. O sea, uno encuentra en la iglesia de Corinto casos de incesto de los miembros o de los líderes de la iglesia. Eran codiciosos, se peleaban por cualquier cosa. ¿Sabe el pleito? Pablo también lo menciona. El pleito es: ¿quién predica mejor, Pablo o Apolos, que era otro predicador de aquel entonces? ¿Quién predica mejor? Yo voy con Pablo, yo con Apolos. Y se sentaban aparte los de Pablo y los de Apolos. Era una cosa horrible lo que pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Sabe también qué pasaba en la iglesia de Corinto? Que cuando decían: hermanos, el otro domingo hay Santa Cena, toda la mara se alegraba, porque eran santas cenas. La gente llevaba lo que iba a comer en su casa a la iglesia, pero para presumir llevaban hasta para regalar. De hecho, compartían. A esa fiesta le llamaban ágapes en la primera iglesia. Cuando ellos celebraban sus reuniones de ágapes, que era la cena del Señor, llevaban comida, de toda clase de comida. Las mesas de la iglesia estaban llenas de comida. Se hartaban y chupaban. Tanto así que Pablo les dice: hermanos, ¿no tienen casa donde chupar y emborracharse? ¿Que tienen que ir a hacerlo a la iglesia? Usted no oye que Pablo le diga eso a los efesios o a los tesalonicenses. Pasó en Corinto. O sea, míreme pues, todos los vicios, todas las depravaciones dentro de las iglesias del primer siglo, todas se juntaban en Corinto. ¿Y sabe cuál era lo irónico? Que hablaban en lenguas hasta por los codos.
caían desmayados, tenían visiones, ellos profetizaban. Era una iglesia especial. Era una iglesia especial, ya le dije. Pablo se sentía orgulloso de la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto le había dado muchos problemas al apóstol Pablo. Así que estos cristianos de Corinto estaban locos. Pablo pasó 18 meses con ellos y oiga, él no pudo corregir esos problemas estando ahí con ellos. Mírame aquí, Pablo, el apóstol Pablo, no pudo corregir esos problemas en la iglesia. Él no pudo expulsar esos demonios de la iglesia. Terminó y se fue. Ahora ya le dije, no todos en Corinto eran malos, pero había mucha gente en la iglesia que hacía ver mal a la iglesia de Corinto frente a los no cristianos de la ciudad. Y entonces Pablo, cuando escribe las cartas, usted puede notar su molestia, pero también puede notar el gran amor y la importancia que esa iglesia tenía para él en su corazón. Pablo había invertido mucho en ellos. Como ellos eran tacaños y le sacaban las cosas en cara que le daban a Pablo, Pablo le dicen, ¿saben qué? Cuando yo vaya a ustedes, no quiero que me den un centavo, no me den nada. Yo estoy reuniendo pisto para ir, para que ustedes no me den nada. Con gusto gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo por amor a vosotros. También Pablo era bravo. Entonces, él había invertido mucho en ellos y ellos lo habían herido profundamente. Mírame aquí. La iglesia de Corinto le había hecho mucho daño a Pablo. Y te voy a decir algo, ¿por qué el daño en el corazón de Pablo era tan grande? Porque él amaba a esa iglesia. Si él no hubiera amado tanto a esa iglesia, lo que le hicieron era, ya pasó, ya me fui de ahí, ya no estoy ahí, ya pasó. Pero ¿por qué él se sentía tan dañado por ellos? Porque él los amaba mucho. Y es que mira, nadie puede realmente lastimarte de manera profunda si vos no querés a esa persona. La prueba de que te amo también es la señal de que yo tengo la capacidad de odiarte. ¿Aló? ¿No es cierto que la persona que más mal te cae a veces es la persona que más amaste o más quisiste? No levante la mano, no señale. Calma, espérame. Pero pasa. ¿Por qué? Porque si son personas que no querés, te enojas, te molestas, pero después se te olvida. No está 10 años después. No puedo dormir. Siento ansiedad, me siento triste. ¿Por qué? Por aquel bucero que una vez me pitó la vieja mientras yo me pasaba a la calle. ¿Lo conocías? No sé ni quién era. Un viejo chele que no sé quién era, pero no puedo dormir por eso. Eso no pasa. Porque para que algo realmente te haga daño, tiene que ser una persona que te importe, una persona que querrás, una persona que ames. Entonces, Pablo no odia a la iglesia de Corinto, pero está muy dañado con ellos. Ahora descubrimos aquí, a través de los escritos de Pablo, mire, descubrimos más de la vida personal de Pablo, de su manera de pensar y sentir en la carta a los Corintios que en cualquier otra carta que haya escrito. Yo esto se lo he mencionado otras veces. Pablo descubre su corazón y sus luchas en las cartas a los Corintios más que en cualquier otra. Si usted quiere saber acerca de cuál era la doctrina de Pablo, cuál era la esencia de su fe, qué creía él, qué pensaba sobre el evangelio, tiene que leer la carta a los romanos. Pero si quiere conocer realmente al hombre, al ser humano, a Pablo, tiene que leer las cartas a los Corintios. Y a pesar de lo poderoso que era Pablo en el Señor, uno puede ver en la carta a los Corintios que él tenía relaciones disfuncionales con muchas personas en la iglesia. ¿Sabe? Ya le dije que él los amaba y se los dice que los amaba. Pero una vez está escribiendo y de repente él se siente libre haciendo catarsis mientras escribe y les dice, ¿saben que no los amo y no sé por qué no los amo? Ya les había dicho que sí los amaba, ¿verdad? Pero ahora se acordó de algo, está escribiendo sobre un problema y se vuelve a sentir dañado. ¿Ya te ha pasado eso?
Que ves a tus hijos que los amas tanto y decís en tu mente, no sé por qué me cae mal tanto las cosas que hace este mono. ¿Por qué he querido matarlo 10 veces en mi vida? No sé, pero lo amo tanto. Sí, eso también piensa tu mujer de vos. Y tu marido. Ok. Entonces, esta importante iglesia situada en una ciudad portuaria fue establecida, le dije, por el mismo apóstol Pablo. Tenía mucha importancia, mucha relevancia por la ubicación donde estaba. Pero era un dolor de cabeza. Y Pablo tenía muchos conflictos con esta iglesia. Conflictos que ya se debían haber resuelto. Pero ahora en la segunda carta uno vuelve a encontrar a Pablo hablando de la falta de paz. Diga el que la falta de paz que le provocaba pensar en la iglesia de Corinto. Ok, mire. Pablo dijo, acá ahí está en el pasaje en la pantalla, que cuando llegó a Troas, él pudo percibir que Dios le abría una puerta para el evangelio de Cristo. Él percibió eso, él descubrió eso, él sintió eso, él supo eso. Esta es una oportunidad que viene de Dios, pero no tenía paz, pero se sintió intranquilo. Dios le está brindando una poderosa oportunidad, pero él no siente paz, ni siente alegría por eso que Dios le está dando. Y este es San Pablo. ¿Oí? Este es San Pablo, el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia. Oiga, mire, después de Jesús, la figura más importante en el Nuevo Testamento es Pablo. De hecho, 1/3 del Nuevo Testamento trata sobre la vida de Pablo o sobre los escritos de Pablo. Pablo fue el hombre que le dio forma a la manera y a la fe de la iglesia del primer siglo. Y él ha visto muchas puertas abrirse. Él ha percibido a Dios abriendo puertas y bendiciéndolo a él para bendecir a las ciudades donde llegaba y para que el evangelio corriera y se expandiera. De hecho, él fundó 14 iglesias en su vida, pero después de él se fundaron otro montón de iglesias de sus discípulos, de sus hijos espirituales. De las iglesias que fundó se abrían otras. O sea, míreme, no había una sola iglesia en todo el Medio Oriente en el primer siglo de la iglesia que no tuviera nada que ver con Pablo. Todas de manera directa o indirecta tenían que ver con el trabajo que hizo el apóstol Pablo. Él sabía que Dios le había abierto puertas y sabía que en ese momento Dios le estaba abriendo una nueva puerta. Él entendió eso. ¿Usted ha visto cuando Dios te abre puertas? ¿Has podido percibir cuando Dios te abre puertas? ¿Sí? Cuando Dios te da oportunidades. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios ponerlos en situaciones importantes, en lugares que nunca hubiesen podido ganar por sus propios méritos o que nunca hubieran merecido estar ahí? ¿Cuántos han visto hacer eso al Señor por ustedes? Creo que todos en algún momento hemos sido puestos en lugares que no merecemos. Es Dios dándote esas oportunidades. Todos aquí debemos reconocer que aún las habilidades que tenemos vinieron de Dios. O habrá aquí gente que diga, no, yo no necesité ayuda de nadie, yo soy muy competente, incluso el oxígeno que respira en mis pulmones lo produzco yo solito, yo me formé en el vientre de mi madre. ¿Habrá alguien que diga eso aquí? No, porque eso jamás pasó, ni pasará. Todo lo bueno en tu vida, dice Santiago, desciende de Dios. Ahora, quiero que entienda esto. La iglesia de Corinto era importante porque la ciudad de Corinto era importante. La ciudad era una ciudad importante, entonces la iglesia en esa ciudad se volvió muy relevante. Ellos eran muy orgullosos por la iglesia que tenían, pero era, oiga, toda la gracia y la bendición de Dios en ellos era porque Dios necesitaba esa iglesia poderosa en esa ciudad.
Algunos de nosotros nos sentimos orgullosos por las cosas que hemos logrado, como Corinto. La iglesia de Corinto no hubiera sido importante si no hubiera estado en una ciudad pegadita al mar. Todo lo que vos tenés, Dios te lo ha dado y te puso en la posición donde te puso, porque Él te ama, te quiere bendecir a través de tu posición o tu trabajo a otros, incluso también a tu familia. Pero Dios te puso ahí para el beneficio de su reino, por sobre todas las cosas. Aunque no digas amén. Y esto es algo que Pablo sabía. Pablo sabía la importancia de la iglesia porque era una ciudad portuaria, era una excelente oportunidad para que el evangelio corriera más fácil. Pero él ahora está en Troas y reconoce, aquí también hay una puerta abierta. Se me abrió una puerta. Dios abre puertas. Dios abre puertas. Dios te ha abierto puertas y Dios te va a seguir abriendo puertas. Así que yo no me debo enojar por las bendiciones que Dios te da a vos, porque son puertas que Dios te abrió a vos. Amén. Tampoco vos te debes enojar por las puertas que Dios me abre a mí, porque son bendiciones que Dios me dio a mí. Por eso es que no debemos desesperarnos, ni tampoco debemos presionar para que las cosas pasen. No te apresures, el Señor va a abrir una puerta para vos y el Señor también va a cerrar puertas para vos. Porque Dios no solo te bendice con lo que te da, sino que también te bendice con lo que te quita. Hay que alabar a Dios por las puertas que abre y también hay que alabar a Dios por las puertas que Él cierra. Yo necesito ambas acciones de Dios. No importa si es una puerta que se abre o una puerta que se cierra. A mí lo que me importa es que la mano de Dios esté en esa manija y eso es lo que me importa. Mire, en las calles, en las avenidas donde circulan los carros, la luz del semáforo es importante. No importa si es verde o si es roja. Yo sé que cuando vos vas manejando en la ciudad quisieras, soñás que todos los semáforos que te encontrés estén en verde. Más en esta bendita ciudad que de ayer para hoy ya no cabemos. No sé si te diste cuenta. Cuando yo me vine a vivir a esta ciudad hace 20 años, era tan tranquilo. A las 6 de la tarde era un pueblo fantasma aquí. No había nadie. Solo un par de grillos echándose un cigarro debajo de un poste de luz una vez. Nada, no encontraba a nadie más que grillos en la calle. Y hoy no cabemos. Y entonces algunos quisieran que cuando ellos van los semáforos todos estén en verde. Pero también necesitamos los semáforos rojos. Los necesitamos. Para la convivencia, para la fluidez. ¿Qué tal si en tu vida solo vieras luces verdes y un día te vas a estrellar contra un poste, te reventas los dientes y vas a decir, ¿qué pasó? Es que Dios no tiene luces rojas. Te das cuenta que a veces necesitas que Dios se te ponga al frente y te diga, ahí no, por ahí no, alto, ahí no. Necesitamos que Dios ponga las luces verdes y que a veces Dios se pare enfrente y te diga, aquí no vas a pasar. Demos gracias a Dios por las cosas que da y gracias a Dios por las cosas que Él quita. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Este versículo dice que Dios abre puertas y también cierra puertas. Así que Dios abre puertas, oremos por eso, demos gracias por eso. Y cuando Dios cierre una puerta también demos gracias a Dios porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Lo importante es que sea su mano el que abra y el que cierre nuestras puertas. Amén. Ok. Entonces, la única razón por la que a veces Dios te da oportunidades es porque Él quiere que su reino avance. Fíjate bien lo que te voy a decir. No sé si te va a gustar, pero a mí qué me importa eso. Ese nuevo ascenso laboral con esa mejoría económica la necesitabas para tu familia, para tus deudas, incluso para disfrutar de la vida.
La Biblia dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que está bien, pero ese ascenso laboral, con esa mejoría económica, también Dios te la permitió para que ayudes a otros y para que su reino avance en esta tierra. Algunos no entienden esa dinámica y se quieren quedar con lo que es de Dios para su iglesia. Y las cosas se complican. Mire, la única razón, y le voy a contar esto, la única razón por la que a Pablo le está yendo tan bien en Asia y está fundando tantas iglesias y enviando a tantos pastores a cuidar esas iglesias o abrir otras iglesias, la única razón por la que a Pablo se le abren tantas puertas donde quiera que iba es porque se le cerró la puerta en Jerusalén. Allá donde estaba concentrada la primera iglesia cristiana, que comenzó siendo una iglesia exclusivamente para judíos, con Pedro y los otros apóstoles, Pablo pensó que su trabajo estaba allí con los grandes apóstoles que habían visto al Señor por 3 años y medio. Pero cuando él llega a Jerusalén y quiere trabajar, crecer allí, no puede, porque no lo aceptan, porque no lo quieren, porque le tienen dudas, porque Pablo era un terrorista religioso. Ahora es evangélico, predicador del evangelio, pero ese cuate andaba matando gente hace 6 meses. ¿Y a quiénes mataba? A los evangélicos. Mataba a cristianos. Entonces la gente, mire, no era de sorprender que la gente todavía le tuviera miedo cuando llegaba a la iglesia él con su Biblia y decía: Dios les bendiga, hermanos, buenas, ¿qué tal? Todos se callaban. Dios le bendiga, varón, Dios lo bendiga. Y le decía al otro: mira si trae cohete, revisa. Vea, no se le ve nada, no se le ve bulto, todo bien, tranquilo. Porque era un tipo loco. Pero ahora es un hombre de Dios. Pero él encontró tanta resistencia en Judea y entonces las puertas ahí se le cerraron. Entonces Dios dijo: no te preocupes, yo te voy a abrir una puerta. Y se fue a Antioquía, a una iglesia en Asia. Él fue ahí un miembro de la iglesia, luego fue maestro en esa iglesia y luego fue nombrado allí en esa iglesia como apóstol. Entonces lo que te quiero decir es que Pablo tenía todas esas oportunidades porque otras puertas se le habían cerrado. ¿Qué quiero decirte con eso? Que a veces el rechazo es una de las más grandes puertas que Dios te puede abrir. Cuando alguien te rechaza, cuando hay oportunidades que se te niegan, cuando hay puertas que se te cierran, vos tenés que pensar, no tenés que pensar todo se acabó, no hay nada bueno para mí en el futuro. No. Dios con esa puerta cerrada te está queriendo decir algo. Voy a abrirte otra puerta. Esta no es tu puerta. Si parado frente a una puerta y mucho tiempo no se abre, esa puerta no es tuya. Date cuenta, amiga. Dígale al de la par: date cuenta, hermano. Date cuenta, hermana. Esa no es tu puerta. Aleluya. Dios abrirá una puerta donde vos menos te esperás. Dios abrirá, dice la Biblia, que Dios abre caminos en el desierto. Él abre puentes en el desierto. Él abre donde nadie más puede abrir una oportunidad. Bendito sea el Señor. Amén. Dios te va a abrir una puerta. Dios te va a abrir puertas. Dios, como lo ha hecho antes, Dios lo va a hacer otra vez. Este año es un año donde Dios te va a abrir las puertas. Bendito sea el Señor. Ok. Voy a la mitad, espérenme. Volvamos al pasaje. En este pasaje que acabamos de leer del anterior, vemos que hay clavos entre Pablo y la iglesia de Corinto. Hay problemas entre Pablo, el pastor fundador de la iglesia, y la iglesia de Corinto. Ha habido un conflicto entre ellos desde hace mucho tiempo. Y Pablo ha tratado, míreme para acá, Pablo ha estado durante
el tiempo que estuvo con ellos y luego el tiempo que se fue, porque mírame, las cartas de Pablo a los Corintios son cartas que escribió después que él salió de ahí. O sea, estuvo 1 año y medio con ellos y se fue. Y pasaron los años y los problemas persistían. O sea que no fue con irse que se le acabaron los problemas a Pablo. Los problemas persistían. La iglesia seguía siendo un dolor en el corazón para Pablo. Había un conflicto, como le dije, entre ellos dos. Y Pablo pasó muchas veces, mucho tiempo, tratando de defenderse de ataques de gente que deberían defenderlo a él. Pero la gente que debería defenderlo, lo estaba atacando. Y honestamente te voy a decir algo. Yo creo que en algunos momentos Pablo luchó mucho contra la amargura por eso. Y te lo digo como pastor. Yo sé que Pablo tuvo que haber luchado contra el impulso, el deseo de resentirse, de no perdonar y que eso lo llenara de amargura. ¿Alguna vez vos has luchado con amargura por gente que debió defenderte y es más, al contrario, se puso en tu contra? ¿Te ha pasado? ¿O solo a los pastores le pasa? No, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Yo sé que hay algunos aquí que quizás les ha pasado lo mismo, que alguien que debería ayudarte, que debería defenderte, que debería cuidarte, alguien con quien compartiste cosas desde tu corazón, ahora se pone del lado de los que te atacan y como sabe cosas tuyas, enriquece las conversaciones en tu contra. Pablo pasó 18 meses con ellos, ya le dije, y él tenía un oficio. El oficio de Pablo era hacer tiendas de campaña. En aquel entonces era un negocio muy popular porque la gente acostumbraba a vivir en el desierto. Algunos eran nómadas y algunos solo tenían su terrenito y no podían construir, y entonces tenían una muy buena tienda de campaña. Pablo hacía tiendas de campaña. Entonces cuando las cosas no salían bien económicamente, él buscaba qué hacer. O otras iglesias le mandaban ofrenda. La iglesia de Corinto fue complicada para él en muchos sentidos. Y ya le dije que aunque habían muy buenos cristianos en Corinto, habían algunos hermanos en Corinto que estaban locos. No encuentro otra palabra, estaban sobados. Y él escribe la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. Déjame darte un poco de contexto porque esto realmente, te lo confieso, no sabía yo todos los detalles de esto. Y llevo un mes desde que descubrí todos los detalles. Sabía algunas cosas, pero otras me han sorprendido. Déjame contarte lo que pasó. Mírame. En la Biblia solo tenemos primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Pero hay una tercera carta que no tenemos en la Biblia, que Pablo escribió. La carta perdida del apóstol Pablo a los Corintios. De hecho, por ahí anda una carta a los Corintios apócrifa, o sea, no aceptada como inspirada por Dios, que se cree, dicen los que defienden eso, que la escribió Pablo, pero al comparar la escritura esa con las otras cartas, nada que ver. Así que los expertos han descartado que esa sea la tercera carta a los Corintios. No, la tercera carta a los Corintios, de hecho, mírame, no, la verdadera segunda carta a los Corintios. Pablo escribe la primera carta y luego escribe una segunda carta y luego la tercera carta. La que no tenemos es la de en medio, la verdadera segunda carta a los Corintios. Se perdió. Era una carta pero tan cáustica que Pablo le llama, en la segunda carta a los Corintios, le llama la carta triste. O sea, ha de haber sido una mega hiper insultada que quizás le dieron fuego ahí nomás en el momento de la carta no apareció o se la fumaron, no sé. Pero mire, la carta desapareció. Entonces, Pablo habla de esa carta en la tercera carta a los Corintios, que para nosotros es la segunda. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Dice, pero cuando les escribí esa carta, él hace referencia a esa carta, la carta triste, la carta envenenada.
cuando les escribí esa carta, ¿qué dice? Me sentía tan preocupado y afligido que hasta, oiga, Pablo está diciendo, está explicando cuál era su estado emocional cuando escribió esa carta, que fue un bombazo. Por cierto, adivinen con quién mandó la carta. No habían pedido ya. No había otro servicio de encomienda. Adivinen con quién mandó la carta Pablo. Con Tito. Déjeme seguir. Pero cuando les escribí esa carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, dice, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Él les está diciendo lo que decía mi abuelita: porque te quiero, te aporrio. O sea, él les está diciendo, si no los amara, me valieran. Si no los amara, yo ya me hubiera librado de ustedes, porque la verdad ustedes no me aportan nada. No me aportan nada bueno. Ustedes me están matando. Te lo decía tu mamá, ¿verdad? Me vas a matar de una cólera. O sea, Pablo era como diciéndoles, miren, todo esto que les digo es porque yo los amo. Y si me molesto y si me enojo es porque ustedes me importan. Y bueno, 2 de Corintios 7, más adelante, vuelve a referirse a esa carta. Aunque la carta que les escribí, otra vez, aunque esa carta que les escribí, ¿qué dice? Los entristeció. No me arrepiento. No me arrepiento. Oiga eso. Y dice, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté, viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro. No por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. O sea, él está diciendo, necesitaban ustedes esa garroteada para que entendieran. Claro, en el momento me lamenté, en el momento quizás pensé, me pasé, no les hubiera mencionado a su mamá, no sé qué estaba pensando. La verdad es que estaba molesto, pero ahora, dice Pablo, la verdad ya no me arrepiento. Me alegro porque esa carta los hizo volver a Dios. Ok, el rollo está así, chambre, ponía atención. Apágame las luces. Traté de hacer un cronograma. Poneme lo que sigue, hijo lindo, por favor, gracias. ¿Sí ven eso? Los mayores de 40 ven eso. Bueno. Póngase los lentes, mi viejito lindo, y lea conmigo. Ok, ahí hay un cronograma de lo que pasó. Míreme, Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Se tienen registrados 3 viajes misioneros, aunque Pablo viajó muchas otras veces a hacer otros mandaditos. Pero 3 viajes directamente misioneros son los que Pablo hizo. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero y estuvo ahí 1 año y medio. Ok, ahora en blanco dice. Luego de eso él volvió a su iglesia local, donde él se congregaba, donde él servía, que es la iglesia de Antioquía. Quiero que entienda eso. Míreme para acá. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Míreme aquí. El pastor Romeo Jovel, algunas veces usted no lo ve aquí. No anda bolo, no anda de goma, no. A veces no viene porque está morateado, porque la Ceci le ha pegado. Ahí sí se la valemos. Porque aunque le decimos Ceci en la cara no, ella no hace caso. Pero bueno, eso no es cierto. Pero bueno, se quedan callados y pensativos. ¿Será que es cierto? Pero bueno, mire pues, el pastor Romeo Jovel a veces no lo vemos aquí. ¿Qué anda haciendo el pastor Romeo Jovel? Él tiene un ministerio también, aparte de servir aquí en esta iglesia, tiene un ministerio itinerante. O sea, él va a otros países a llevar el mensaje del evangelio, predicando y cantando. Y entonces sale y luego vuelve. Y está aquí con nosotros, nos bendice, nos sirve y después a veces se tiene que ir de nuevo. Él ha entendido que él es un ministro al cuerpo de Cristo, no solo a la iglesia local. Y yo tengo que aceptar también que eso me pasa a mí. A veces no estoy aquí
No por las mismas razones de Romy, pero yo tengo que aceptar que a veces a mí sí me pegan. Pero, yo así me vengo, yo soy valiente. No, pero, miren pues, a veces tengo que salir y llevar la enseñanza de este evangelio a otras ciudades, a otros países, a otras iglesias. Pablo no pastoreaba ninguna iglesia local, a diferencia mía o del pastor Romy. Él iba a una iglesia que se llamaba la Iglesia de Dios en Antioquía. Y entonces él allí se congregaba, ahí servía, ahí a veces le daban chance de predicar, ahí él convivía con esos hermanos. Y en la iglesia entendían que Pablo tenía un ministerio hacia afuera. Así que él llegaba, los hermanos se alegraban, ya vino Pablo, mandemos a traer pupusas, vos traer café, y bueno, se reunían, comían y Pablo les contaba todo lo que pasaba. Pasaba un tiempo ahí, la iglesia empezaba a dar ofrendas para que Pablo volviera a salir. Él reunía el dinero que podía y luego volvía a salir. Entonces ahí está, Pablo regresa a su iglesia en Antioquía y luego la línea blanca dice, después fundó la iglesia en Éfeso y estuvo ahí 3 años. 3 años. Siguiente, mientras estuvo en Éfeso, algunos líderes de la iglesia de Corinto viajaron a Éfeso para buscar a Pablo y contarle que las cosas no estaban bien en Corinto, que estaban pasando cosas muy feas. Y entonces Pablo les escribe la primera carta a los corintios. ¿Dónde está Pablo en ese momento? En Éfeso. Él está fundando la iglesia de Éfeso. Y entonces vienen estos líderes de la iglesia de Corinto, le dicen, mira Pablo, esto y esto y esto. Y mira Pablo, ¿y qué hacemos con tal cosa? ¿Y qué hacemos con tal otra cosa? Y entonces él le escribe la primera carta a los corintios. Pero usted lee que en la primera carta a los corintios hay una parte en que dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero como andan de caliente, mejor cásense. Es mi lenguaje. Pero entonces Pablo está respondiendo preguntas que le hicieron. Ok, porque hay problemas en Corinto. Él sigue en Éfeso. Él sigue pastoreando, discipulando la iglesia de Éfeso. Y tiempo después vuelven a llegarle noticias de la iglesia de Corinto que los problemas no mejoran, al contrario, se agravan. Entonces él decide hacer un viaje corto mientras está en Éfeso. Va en barco a Corinto para ver qué pasa. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque cuando llega a Corinto en esa vez, ahí está en la pantalla también, Pablo dice que esa fue una visita llena de tristeza. ¿Por qué? Porque está en la iglesia y alguien de la iglesia, puede haber sido un miembro, puede haber sido un líder de la iglesia, y había un grupo de personas que estaba de acuerdo con ese hombre que dice que le faltó el respeto a Pablo en público. No sé qué cosas dijeron, no sé qué cosas le hicieron a Pablo, pero en vez de arreglar las cosas entre ellos y él salió de Corinto hacia Éfeso de nuevo con el corazón cargado. Le habían faltado el respeto, habían dañado su corazón. Claro, en el momento él no dijo nada, salió de ahí, se fue. Por eso le digo que él llama a esa una visita triste. Entonces, luego que llega a Éfeso, escribe la carta perdida, la verdadera segunda carta a los Corintios. La carta marca acme, esa carta donde les dice cosas, porque no sabemos qué fue lo que les dijo en esa carta. Escribe la carta y termina su trabajo en Éfeso, y entonces le dice a Tito, vaya, acabamos aquí, ok, esta es la carta que vas a llevar a Corinto, y te voy a pagar un pasaje en barco para que vos llegues primero. Imagino que no le alcanzaba el dinero, o qué sé yo, o él quería evitar otra vez llegar y tener los mismos problemas con ellos. Entonces le dice a Tito, llévate la carta, andate en barco, yo me voy a ir por tierra y nos vamos a encontrar después que hayas ido a Corinto en Troas. Ahí en Troas nos vamos a ver y ahí me vas a contar qué fue lo que pasó, cómo reaccionaron ellos, qué dijeron, qué piensan ellos, qué van a hacer ellos. Ok, luces. Ese es el chambre, va. Bueno, no es chambre, esa es la verdad. Ese es el recuento de los hechos. Eso es
Esas son las cosas que pasaron. Entonces, míreme. Ya le dije, los corintios estaban sobados. Tenían problemas sexuales gravísimos, pecados sexuales, se ponían bolos en la Santa Cena, hacían relajos en el culto, todos profetizaban, todos, ya no predicaba nadie porque todos eran profetas y un relajo en Corinto, peleándose entre ellos. Y Pablo está absolutamente tan molesto que les escribe, por ejemplo, cuando usted lee sus cartas, que Pablo les dice que son niños, que son inmaduros. Ustedes no han crecido. Y el colmo es que cuando ellos leen las cartas de Pablo, dice que ellos empiezan a decir: Pablo ni apóstoles Pedro, Juan, ellos sí anduvieron con el Señor. Pero ¿y este enano qué? Porque Pablo era chiquito. De hecho, su nombre Pablo significa chiquito. Pablo te hubieran puesto bomba. Bueno, entonces, ¿se acuerda de Pablo Mármol? Cabal, le pusieron el nombre, ¿va? Pero vaya, ok. Pero que a Peter le pudieran puesto Pablo, hubiera sido una ironía esa, ¿verdad? Pero mire pues, mire aquí. Ahora, la gente está diciendo cosas de Pablo. Y cuando visita, se lo dicen en su cara. Y no sé qué otras cosas más le dijeron. Pero me asombra la actitud de Pablo. Oiga, en la segunda carta, ya esta sería la tercera pues, pero la segunda que nosotros tenemos, Pablo se refiere a eso. Capítulo 2, versículo 2 Corintios 2, 5 en adelante, rápidamente, dice: aquel hombre, el causante de tanta tristeza, está hablando de esa persona que le faltó el respeto en esa reunión. Aquel hombre, el causante de tanta tristeza, no me la causó solo a mí, sino también a ustedes. Y no exagero. Para él ya es bastante el castigo que la mayoría le impuso. O sea que hubo mara que se enojó con él. Y dice: y ya es hora de perdonarlo y consolarlo, no vaya a ser que se consuma de tanta tristeza. Les ruego que le muestren que todavía lo aman. Les escribí de aquella manera en aquella carta precisamente para ver hasta dónde me obedecían. Yo perdonaré a cualquiera que perdonen. Y lo que yo haya perdonado, si algo tenía que perdonar, lo he hecho por ustedes delante de Cristo. Versículo 11, ¿qué dice después? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Ok, míreme, qué poderoso ejemplo de humildad. En lugar de validarse a sí mismo, en lugar de defenderse, al final el apóstol Pablo decide pasar por alto la ofensa y perdonar. Ok, Pablo perdona. Significa que nosotros también debemos aprender a perdonar. Amén. Él dice: yo perdoné, perdónenlo ustedes también. Vayan a buscarlo y demuéstrenle que todavía lo aman. Y el versículo 11 es un versículo que, no sé, muchos cristianos lo leen sacado de contexto. Cuando dice Satanás, para que Satanás no gane ventaja de nosotros, dice la Reina Valera, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus malas intenciones, sus mañas, sus trampas. Y algunas personas toman ese versículo y creen que las trampas del diablo son otras cosas. Pero ¿cuál era la trampa? ¿Cuál era el asunto que estaba tratando Pablo ahí? Era un pleito personal. Y Pablo entiende que esa es una trampa del diablo. Cuando Dios te abre una puerta, el diablo no puede cerrarla. Ya lo leímos. Pero va a tratar de entretenerte para que no llegues a la puerta y pases por la puerta. Y una de las mejores maneras en que el diablo nos entretiene es a través de diferencias, de pleitos, de confusiones, de malos entendidos que agravamos por nuestra soberbia. Si aquí nos vamos a pelear más de una vez entre nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos malos, somos humanos y somos diferentes. Vos pensás de un modo, yo pienso de otro modo. Hay cosas mías que no te gustan y hay cosas tuyas que a mí tampoco me gustan. Pero sos mi hermano en Cristo, sos mi hermana en Cristo. Debo amarte, debo aceptarte, debo ponerme de acuerdo y seguir caminando. Porque si no, ¿qué hace el diablo?
Se aprovecha de nuestra nobleza. ¿Sí entendiste? ¿Cuándo es que el diablo se aprovecha de nuestra nobleza? ¿Cuándo te haces lo? Mire, hay una serie que a mí me encanta enseñar. Se llama La Cabra. Sí, La Cabra. ¿Cuántos han oído La Cabra alguna vez? No, ¿se ha oído La Vaca? La misma vaca. No, hablo de La Cabra. La Cabra. Mírame pues. La serie de La Cabra la he enseñado 2 veces aquí. He ido a otros lugares a enseñar. Hay gente que me pide, quiero que vengas a enseñar eso en un seminario aquí. ¿De qué trata esa serie? De cómo manejar las ofensas. Porque la ofensa, la Biblia lo dice literalmente, que la ofensa es una trampa. Diga, la ofensa es que es una trampa que te la puso el diablo. Si caes en la trampa, o sea, si te haces el ofendido, si no pasas por alto la ofensa, si no perdonas, el diablo te atrapó y se aprovechó de tu nobleza. Mire, la ofensa aparta a más cristianos de la iglesia que el guaro, que el cigarro, que cualquier otro pecado de esos. Porque mire, usted fuma y chupa y aquí está. ¿Aló? Pero cuando la gente se siente dañada y no pasa por alto eso, pueden pasar años. Y hay gente que no va a la iglesia por años y se pierde tanto de Dios por eso. Ahí es donde el diablo no gana ventaja. Se lo expliqué en los devocionales, lo leyó, ¿verdad? En los devocionales del ayuno. Ok, voy rápido porque no he llegado al punto. Perdóneme. Poneme otra vez, 2 Corintios 2:10. Siguiente, hijo lindo, gracias. Dale, ahí está. Dice, leamos otra vez desde el versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo los he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no éramos igual que nosotros. Versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, que dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora ya sabe por qué le preocupaba que no llegó Tito. ¿Por qué? Porque mandó a Tito a la cueva de los lobos con una carta violenta. Y no había WhatsApps. No podía hacer una reunión en Zoom con él. No habían cartas que llegaban en el momento o a la semana. Pasaban meses para poder saber algo de alguien. Y quedaron de verse en Troas. Vaya, dale vos aquí. Yo voy a ir a dar la vuelta y en Troas nos vemos. Él llegó antes, iba a pata. Entonces, ¿qué pensó él? Diga conmigo, lo peor. ¿Qué pensó él? Tal vez hasta pensó, lo mataron. No sé qué pasó. No sabemos. Se abrió una puerta, pero él no tenía paz. Se abrió la puerta de Dios, pero él no tenía alegría por eso. Poneme lo siguiente, el mismo versículo 13, quiero que lo lea en otra versión. Esta es la Nueva Biblia Viva. Mire cómo lo dice aquí. Dice, bien, cuando llegué a la ciudad de Troas, el Señor me proporcionó, ¿cómo dice? Formidables oportunidades. O sea, no solo oportunidades, eran formidables oportunidades para predicar el evangelio de Cristo. Pero Tito, mi amado hermano, no estaba allí cuando llegué. Tan intranquilo me puso esto que me despedí y fui a buscarlo a Macedonia. Míreme pues. Ahora tenemos a Pablo, llega a Troas, hay una oportunidad, no sé qué oportunidades le brindaron. Aquí hay un lugar para que nos reunamos, aquí está para tus gastos, qué sé yo. Mira, el hermano aquel te estaba esperando, quiere recibir al Señor, hay que bautizar a esto. No sé qué pasaba. Pablo llegó y había una fantástica oportunidad de Dios, pero a él solo le interesaba Tito.
Le interesaba a Tito por él, por su seguridad, pero le interesaba por las noticias que Tito podía traer de la iglesia de Corinto. Pero él no valoró lo que Dios le estaba dando por la carga de su corazón. Apaguen las luces. Quiero que vea el mapa, solo para ubicar. Apáguenme las luces. Ok. No encontré un mejor mapa, pero ese es el mapa. Soy el mapa. Ok. ¿Veía ustedes? Bueno, ok. A este lado, donde están las flechitas amarillas, ahí están las ciudades que le menciono. A este lado está Troas. Ahí llegó Pablo, se abrió una puerta grande, pero no halló a Tito. Así que decide despedirse e irse a Macedonia, allá. Tito había viajado desde Antioquía hasta Corinto en barco. Allá está, perdón, ahí en barco en Corinto. La idea es que él llegara luego de allí a Troas. Estaba más cerca, ya por tierra, para llegar a Troas, para Tito. Pero no había llegado. Quiero que note, hay una puerta abierta en Troas, pero hay un mar que te separa entre el disfrute de lo que Dios te está dando y la paz que necesitas para eso. No estaba Tito. Y él se sintió intranquilo. Encéndeme las luces. Míreme pues. Voy a ir terminando con esto. Dios le ayudó, Dios le abrió a Pablo una puerta para bendecirlo a él, para bendecir a otros. Pero él no está contento con eso. Tiene una carga tan grande en su corazón que no pudo, mírame aquí, no supo aprovechar y disfrutar la bendición de las oportunidades que Dios le dio cuando llegó a Troas. Pablo dice en el versículo 13 que no tuvo reposo en su espíritu. Poneme el versículo, regresate por favor. Ahí está. Dice que no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Dice que hizo después. Él se despidió. Poneme lo siguiente. Ponga atención a esa palabra. Esta es la única vez que Pablo usa esta palabra en todas sus cartas. Es la única vez. Porque la palabra que usa Pablo y apotasomai significa una despedida triste, algo solemne, algo que duele. Pero también esa palabra significa renuncia. O sea, él llega y toda la gente está con la expectativa de lo que Dios va a hacer y él está contento. Él está entendido que es una puerta de Dios, pero por no tener paz en su corazón, renuncia a la oportunidad que Dios le está dando. Y ahí cuando vi a Pablo, nos vi a todos nosotros. Podrían haber pasado grandes cosas en Troas, pero él tuvo que renunciar. Él sintió que no podía y renunció. ¿Por qué? No es porque habían problemas en Troas, no. La puerta estaba abierta. Diga conmigo, la puerta estaba abierta. ¿Dónde estaba el problema? En su mente. El problema de Pablo estaba en su mente. Él tenía tormentas en su mente. Él tenía confusión en su mente. Su mente estaba ocupada en malos pensamientos que le estaban provocando malas emociones, que lo ponían ansioso, y la ansiedad lo llevaba a la culpa y al miedo y a la tristeza, y eso con el tiempo te puede llevar a la depresión y quizás hasta tener deseo de morirte. Oí lo que te voy a decir, porque esta es la prédica, todo lo que te dije para que agarráramos la onda y entráramos a entender. Ya me voy, espérame. Si te habías dormido, despertate. Porque aquí comienza el asunto. El enemigo quiere meterse tanto en tu mente, el diablo quiere meterse tanto en tu mente que te lanza dardos envenenados a la mente para que ni siquiera puedas atravesar las puertas que Dios abrió para vos. El enemigo va a tratar de envenenar tus pensamientos para que se envenenen tus emociones, para que ni siquiera puedas disfrutar los buenos momentos que Dios te dio.
Ahora veo a Rosalvo con su esposa, con esa niña preciosa que tienen hoy, y me recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija. Era una cosa tan única, tan linda, tan bella, pero cuando yo cargaba a esa niña, en vez de sentir plena alegría, yo tenía miedo. Tenía miedo de tantas cosas, miedo de muchas cosas. ¿Para qué se las cuento? Pero Dios te da preciosos momentos para que disfrutes, pero hay tanta confusión, tanta sobrepensar de manera negativa en tu mente, que eso no te permite tener paz. Ese es el diablo jugando con tu mente, tratando de cambiar tu perspectiva. Vos vas caminando hacia la puerta y él te dice: chele, mira, pues, mírame aquí, mira, te voy a decir algo. ¿Y si no es de Dios esa puerta? No me digas eso. Y usted va caminando hacia esa oportunidad de Dios, y el diablo camina al lado tuyo para envenenar tus pensamientos. Él quiere, mírame, se lo voy a repetir, quiere cambiar tu perspectiva. Y el diablo, cuando consigue cambiar tu perspectiva, ya no ves la puerta abierta que Dios abrió, sino que empieza a ponerte pensamientos negativos. No puedes ni siquiera concentrarte suficientemente, el tiempo suficiente para orar, para pedir ayuda de Dios. Él quiere que te concentres en cosas malas. Apáguenme la luz. Poneme la siguiente imagen. Míreme aquí. ¿Qué pasó, hijo? Esa foto la tomé anoche yo. Es una hoja de papel. ¿Qué ve usted ahí? Es una hoja de papel, pero ¿qué ve ahí? ¿Qué ve? ¿Qué ve ahí? ¿Qué ve ahí? Un punto negro. Es pequeñito. El diablo quiere que hagas eso. Que cuando veas algo te concentres solo en lo malo. Ese no es un punto negro, es una página de papel bond blanca, base 20. En el peligro, en las complicaciones, en las cosas malas, para desanimarte a que tomes esa oportunidad de Dios. ¿Sabe que me he dado cuenta? Que no solamente Dios sabe usar las puertas abiertas, sino que el diablo también le interesan las puertas abiertas. Camina hacia la puerta con vos. ¿Te ha pasado últimamente que hay una puerta abierta de parte de Dios, pero el enemigo tiene tu mente tan intranquila que no puedes caminar, no puedes decidir, no puedes hacer nada? Póneme la siguiente foto. Dios abre una puerta y caminas hacia la puerta. Y el diablo camina a tu lado también. Él te va a decir: esto se parece a lo que te hicieron en tal parte. Igualito cuando te pasó tal cosa. ¿Ya viste bien? No te metas a servir en esta iglesia. ¿Te acordás lo que te pasó en aquella iglesia? Va a tratar. El diablo va a proyectarte en tu mente películas de hace 20 años. Va a tratar de llenarte de estupideces la mente. Y si tenés una herida que no ha sanado, no estoy hablando de cicatrices, porque si tenés una cicatriz, eso es bueno, porque significa que la herida ya sanó. Ok, pero si tu herida todavía no ha sanado, está sanando, el diablo va a meter su dedo chuco en la herida y la va a revolver para que te concentres en la herida, en la sangre que brota nuevamente de ahí, para que eso te duela y se te infecte otra vez. Y entonces cambió tu perspectiva. Ya no estás viendo la página en blanco, estás viendo el puntito negro en la página. ¿Qué está pasando con Pablo aquí? Es lo que nos pasa a nosotros. El tiempo pasa y la puerta va a comenzar a cerrarse. Y van pasando semanas y meses y quizá años, y te despedís de Troas y renuncias a la puerta y te vas a Macedonia porque no encontraste a Tito. La puerta era de Dios. Perdóneme, pero le voy a decir, y Pablo, yo sé que está de acuerdo conmigo. Él falló esa vez. Él falló esa vez. No pudo controlar sus pensamientos.
esa carga en sus pensamientos cargó su corazón y no pudo entrar a la puerta. Qué tremendo, porque le dije que viendo a Pablo me vi a mí mismo. Viendo a Pablo nos vi a nosotros. Y como le dije, el diablo va a usar cosas que ni siquiera han pasado para entretenerte. El diablo va a usar cosas que pasaron hace 20 años para entretenerte. Te va a proyectar películas del pasado y va a poner en tu mente cosas, recuerdos del daño que te hicieron, y con eso va a impedir que pases, porque estás pensando en lo que te pasó y no aprecias lo que está 2 metros delante de vos. Es que vieran lo que me pasó a mí de chiquito. Es que mi marido me dejó por otra. Es que mi mujer me dejó por otro. Es que en la iglesia hablaron mal de mí. Es que ser líder y pastor es duro porque la gente es bien ingrata, hijos del diablo. Es que cuando yo necesité, no estuvieron para ahí mis amigos, y cuando ellos me necesitaban, yo sí. Entonces el diablo te tiene viendo hacia atrás, hacia el daño, y te olvidas lo que Dios acaba de abrir enfrente de vos. ¡Ey, papá! Tenés una gran puerta abierta delante tuyo que Dios abrió para vos. Deja de ver hacia atrás, caminemos hacia adelante. Aleluya. Y acordate lo que te dije: cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y como el diablo no puede cerrar la puerta que Dios te abrió, te quiere entretener para que no pases por esa puerta. Y te voy a decir una cosa: la razón por la que él está tan interesado que no cruces esa puerta de Dios es por lo que hay del otro lado. Ojalá lo pudiéramos entender todos. El tema más grande es la lucha mental o emocional que tengamos para tomar las oportunidades de Dios. Oiga, más grande será lo que Dios tiene preparado para vos detrás de esa puerta. Entre más grande la bendición que Dios tiene detrás de esa puerta, más grande va a ser el demonio que el diablo va a parar junto a esa puerta para que no entres. Ojalá podamos entender eso. ¿Sabe por qué cree que algunos niños, tan dulces niños y niñas, parecen endemoniados cuando entran a la pubertad? Porque esos preciosos niños, cuando llegan a la adolescencia, parecen que son Chucky, o que son un engendro del diablo. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos todavía tienen niños menos de 12 años? ¿Sí? Quiero ver, tienen hijos menos de 12 años. Quiero ver las manos levantadas. Que Dios los bendiga y los agarre confesados, mis hermanos. Vamos a estar orando por vos, ¿oíste? Porque cuando a ese bicho le dé vuelta la cabeza y vomite verde, vas a necesitar la ayuda de Dios. Pero oye lo que te voy a decir. No estoy bromeando. Ese era chiste, pero no estoy bromeando. Mira lo que te voy a decir. ¿Por qué hay niños? ¿Por qué hay niños preciosos y dulces? No estoy hablando de la rebeldía normal y natural de la adolescencia. No, hay niños y niñas que cuando llegan a la adolescencia parece que están poseídos por una legión de demonios. Y te gritan en la cara, te dicen que no te aman, fruncen el ceño, casi le sale fuego de los ojos, ¿verdad? Y le tenés hasta miedo. ¿Por qué hay muchachos que se portan así cuando llegan a la adolescencia? Espérame, eso no es de Dios. Y eso no es normal. Esa es una clara indicación que delante de ellos hay una puerta abierta. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas con ellos, y el diablo dice: Nel, eso no va a pasar. Voy a mandar al peor que tengo para que evite que este bicho, que esta bicha entre por esa puerta. Vos y yo tenemos que entender eso. Y debemos clamar por nuestros hijos y clamar por nuestros nietos. Entre más mal se pongan, más debemos orar. Hay una puerta abierta entre ellos, pero el diablo se para allí para hablarles. Que Dios nos ayude. Mire, esta palabra podría estarle salvando la vida a alguien.
Porque han pensado que entre nosotros podría haber, ayúdame con el piano, venite. No te va a pasar nada, venite. Piensen que es muy probable, existe una alta probabilidad de que haya entre este montón de gente personas que estén al borde del suicidio. Que mientras predico aquí, ellos están ahí sentados en su silla sin entender por qué se sienten tan deprimidos, tan fatigados. Sienten que están atravesando por una oscuridad tan densa que hasta la pueden tocar. Pero quizás lo que no sabías es que el tamaño de tu puerta es tan extraordinario que el diablo está en tu puerta para evitar que alcances el cumplimiento del llamado de Dios en tu vida. No te mueras hoy. No te mueras hoy. No te mueras. Esta depresión y esta ansiedad y esta batalla en tu alma son señal de que estás frente a una puerta abierta por Dios, y esa puerta es de Dios y hay cosas preciosas, buenas y nuevas detrás de esa puerta. El enemigo no quiere que entres ahí porque hay algo grande para ti detrás de esa puerta. Él no la puede cerrar. Si él pudiera cerrarla, ya la hubiera cerrado, pero nadie puede cerrarte la puerta que Dios abrió. Pero el diablo sí puede llenar tu mente con escenarios hipotéticos que te preocupan, que te cargan, que te entristecen y quebranten tu mente y tu corazón. Oí lo que te voy a decir, mírame aquí. Siempre hay un diablo en la puerta. Siempre hay un diablo en la puerta. Cada vez que Dios abre una puerta, ponete buzo, porque siempre hay un diablo en la puerta. En la medida en que avanzas en tu comprensión de Dios y sus planes para ti, el enemigo también va a acelerar su trabajo en tu contra, para que no entendas quién sos en Cristo y quién es Cristo en vos. Por eso te dije, el diablo no puede cerrar la puerta. Todo lo que puede hacer el diablo es tratar de meterse en tu mente para arruinar tus pensamientos, para arruinarte la oportunidad. Y mientras esperas que Tito te traiga noticias y no viene eso que estás esperando, te llenas de ansiedad y te despedís de Troas. Renuncias. Mire este otro versículo. 1 Corintios 16:9. Pablo lo dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Y qué dice después? Y se han multiplicado los adversarios. Otra vez, se me ha abierto puerta grande y eficaz y se han multiplicado los adversarios. Otra vez, la misma revelación. Cuando Dios te abre una puerta, se van a multiplicar los adversarios espirituales. Por eso le decía el domingo pasado, una vez que siembres una semilla, no te puedes dormir, tenés que quedarte ahí, porque el enemigo va a querer ir a sembrar cizaña en tu campo. Por eso es que la ley sexta decía que vamos a cosechar si perseveramos. Tristemente Pablo no pudo entrar por esa puerta abierta porque fue vencido por las ideas mentirosas que el diablo puso en su mente, y él renunció a la oportunidad de Dios. Pasan 4 capítulos, ahora termino, pasan 4 capítulos y él dice estas palabras, 2 Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, o sea, dejó Troas, abandonó la oportunidad y llegó a Macedonia. Cuando llegamos a Macedonia, ¿qué dice después? Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De adentro, temores. Él dejó Troas, dejó la puerta abierta de Dios para irse a Macedonia. Pensó, allí voy a encontrar lo que estoy buscando. ¿Y qué pasó? Se llenó de temores. Sus malos pensamientos se convirtieron en malas emociones, y una de esas malas emociones fue miedo. Mírame aquí.
El enemigo está usando una historia de terror para que no entres por esa puerta. El diablo te dice: la gente no te ama. El diablo te dice que hablan mal de vos, que les caes mal a todos en el trabajo, que les caes mal a todos en la universidad, en el colegio, que les caes mal a todos en la iglesia. El diablo te lo dice. El diablo te dice que las cosas no van a mejorar. El diablo te dice que las cosas van a empeorar. El diablo te dice que tu salud va a empeorar. El diablo te dice que tus finanzas este año van a empeorar. El diablo te dice que tu negocio y que tu trabajo se va a ir poniendo peor. Que no creas, que es mejor tener miedo. Y si aceptas eso como verdad, ya te fregaste. Porque el miedo es tener fe. El miedo es tener fe. Al revés, tengo la plena seguridad que cosas malas me van a pasar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu que se acerca. El diablo lo envía para paralizarte. Dios no nos dio un espíritu de temor. Job capítulo 3 versículo 25 dice que aquello que tememos, tenemos nosotros el poder. Oíme, aquello que tememos, tenemos el poder de hacer que pase. Porque el miedo es fe a la inversa. Dice: lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Por eso, más de 300 veces en el Nuevo Testamento encontramos, en la Biblia entera, encontramos la frase: no temas. Una de las frases más repetidas del Señor con sus discípulos y con la gente que ministraba era: no tengas miedo. El miedo atrae al diablo y a todo lo malo de él a mi vida. La fe es un escudo que evita que lo malo del diablo venga y atrae a mi vida todo lo bueno de Dios. Yo termino con esto. La Biblia cuenta la historia de un hombre que se llamaba Jairo. Dice la Biblia que era un maestro de la religión judía, un principal de los judíos. Pero dice la Biblia que un día su hija está muy grave, está agonizando. Y Jairo, aunque no quería aceptarlo en público, él era un creyente en Jesús, en secreto. Pero ese día que su hija está agonizando, él no puede más y va a buscar a Jesús. Lo encuentra y le dice: Señor, mi hija está muy grave. Siento que se me va a morir. Y el Señor le dice: yo voy a ir con vos. Y dice la Biblia, y fue con él. Luego de eso pasó lo de la mujer del flujo de sangre. Se tardaron unos minutos. Y luego pasó esto. Capítulo 5, versículo 35 de Marcos. Mire lo que dice. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: ¿qué? Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? ¿Qué respondió Jairo? Diga conmigo: nada. ¿Qué respondió Jairo? ¿Qué respondió Jairo? Nada. ¿Por qué? Jesús no le dio tiempo a responder. El versículo 36 dice: sin hacer caso a la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga, ¿qué le dijo? No tengas miedo, nada más cree. ¿Cuáles son las noticias? ¿Cuáles son los decretos del diablo? ¿Cuáles son los pronósticos que el diablo te ha susurrado a los oídos en este nuevo año, frente a esta puerta abierta? ¿Qué es lo que él ha dicho? ¿Le vas a creer? Jesús hoy interrumpe esa voz agria del diablo y te dice hoy: no le hagas caso a esa noticia. No tengas miedo. Cree solamente. No temas. El temor atrae el mal a tu vida. No temas. Cree solamente. La fe agrada a Dios, y un Dios agradado es un Dios comprometido. Mis amados, el gozo se acerca.
La esperanza se acerca. Mis amados, la buena cosecha se acerca la restauración de todas las cosas. Y yo lo declaro por fe, no por vista. Mis ojos no lo han visto todavía, pero yo sé en mi corazón que la buena cosecha viene para tu vida este año. Hay una puerta abierta delante de ti. Aleluya. Hay una puerta abierta frente a ti. No siempre la ves, no siempre la sientes, pero la puedes identificar cuando tu mente se pone inquieta, cuando se multiplican los adversarios. Recuerda las promesas de Dios, llénate de fe. Recuerda las promesas de Dios y llénate de fe. La Biblia dice que la fe crece, se multiplica, se fortalece por la palabra de Dios. Este año deberías memorizar más la palabra de Dios. Este año deberías leer más la palabra de Dios. Este año deberías cantar más la palabra de Dios. La Biblia es comida de fe. Debo recordar las promesas de Dios. ¿Qué promesa de Dios recordas hoy? ¿Se te viene una a la mente? ¿A alguien se le viene una promesa de Dios a la mente aquí? Rápidamente, ¿quién? ¿A quién se le viene una promesa de Dios? ¿Qué dice Dios? Él no nos deja ni nos desampara. Amén, así dice. No te dejaré ni te desampararé. ¿Alguien se acuerda de otra promesa de Dios? ¿Quién se acuerda de una promesa de Dios? ¿Qué dice Dios? Yo estoy contigo. Nunca te deja. Una promesa de Dios. ¿Alguien se acuerda de una promesa de Dios? Una promesa de Dios. Ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Hay ángeles alrededor. ¿Quién más? ¿Quién? Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No, el mundo no se ha acabado. Él sigue aquí con nosotros. Una promesa de Dios. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Planes de bien. Dios tiene un plan de bien con tu nombre. Tu nombre. ¿Quién levantó la mano? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu. Dele gracias a Dios, bendiga a Dios. Hay una promesa que yo siempre recuerdo. Algunos ya sabrán qué versículo de la Biblia es. Ponémelo por favor, Efesios 3:20. Ese es mi versículo favorito de toda la Biblia. Una de mis frases que yo siempre escribo, cuando le escribo a alguien, cuando me despido, le digo: Dios te bendiga más. Porque Dios ya te bendijo, pero no acabó todo ahí. Dios tiene más. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más que abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mírame, Dios puede hacer más, mucho más de lo que pido, mucho más de lo que imagino, por el poder que actúa en mí. El poder de Dios habita en mí. El poder de Dios habita en mí. Cristo, el poder de Dios habita en mí. Y Él puede hacer mucho más de lo que pienso, mucho más de lo que imagino, mucho más de lo que pido. Dios puede hacer mucho más de lo que pedís, mucho más de lo que te imaginas. Corre hacia esa puerta. Hay cosas grandes detrás de esa puerta. La batalla que has tenido es señal de que hay algo grande detrás de esa puerta. El tamaño del demonio que ha venido para golpearte es señal de que hay algo grande en esa puerta. ¿Se quiere poner de pie conmigo? Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Quiero que se ponga de pie y le ponga la mano a alguien cerca suyo con sus ojos cerrados. Quiero que todo mundo tenga sus ojos cerrados esta mañana. Y yo voy a hacer una oración, y si parte de esta oración tiene que ver con usted, diga fuerte amén. Amén. ¿Le parece? Señor, gracias. Señor, gracias. Menos volumen. Hay algo aquí que molesta, por favor. Señor, gracias. Dios, venimos hoy con mentes intranquilas. Yo esta mañana oro por el que está preocupado por su trabajo. Yo oro, Señor, por el que está preocupado por sus hijos. Señor, yo esta mañana oro
por aquel padre que está preocupado por su futuro, que está preocupado por las cosas que aún no ha visto, Señor. Yo te doy gracias. Gracias. Señor, danos paz. Danos paz. Algunos esta mañana están aquí con tantas dudas y tantas cargas negativas en su mente y en su corazón. Y hoy te ruego, Señor, que tú arranques de raíz todo eso que daña, que turba sus pensamientos. Oro por el que está preocupado por un diagnóstico médico. Oro por el que está preocupado por un pago que está frente a ellos y cree que no tiene la capacidad de cumplirlo. Señor, yo creo que hoy has usado tu palabra para anunciarnos que tienes una puerta abierta para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la puerta abierta frente a nosotros. Hoy, Señor, gracias te damos porque todavía no es demasiado tarde. Aún nos estás dando misericordia, aún nos estás dando tiempo. Señor, la puerta sigue abierta. Señor, recuérdales que no estás en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Recuérdale esta mañana a tus hijos en sus espíritus, Señor amado, que no estás enojado con ellos y que el tiempo de tu favor no ha acabado para ellos ni para los suyos. Dios Todopoderoso, que abres puertas, que haces caminos, que haces milagros, defensor de tu pueblo. Necesitamos hoy mentes llenas de paz. Necesitamos mentes llenas de ti, Señor. Agradecemos hoy que tú tienes la llave de David. Señor, gracias porque tú eres el que abre puertas, pero también gracias porque tú eres el que cierra puertas. Ayúdanos a verte en todo lo que nos pasa. Tú eres nuestra puerta abierta, Señor. Tú eres nuestra puerta a la victoria. Venimos hoy ante tu presencia porque tú eres nuestra puerta abierta. Dios, ahora mismo por todo lo que no podemos perdonar, Señor, por aquello que ha dañado nuestros corazones, te rogamos que pueda romper las cadenas, que pueda romper las ataduras del resentimiento y la amargura hoy, Señor. Hoy queremos perdonar. Hoy queremos irnos de aquí y cerrarle esa puerta al diablo en la cara y decirle: es suficiente, no más. Cierro la puerta del resentimiento y la amargura. Esa puerta hoy está cerrada. Hoy decido perdonar. Hoy decido perdonar. No estamos jugando con eso. Esa puerta está cerrada. No nos vamos a entretener más en eso. Hoy vamos hacia adelante, Señor. Hay una puerta abierta delante de nosotros. Y te declaramos hoy, Señor, que no vamos a renunciar a esa puerta abierta. Vamos a pasar por esa puerta en el nombre de Jesús. Viviremos y no moriremos y contaremos las obras del Señor. Todavía hay mucho más por hacer. Hay mucho más que tú vas a hacer. Hoy declaramos que estamos plantados en bendición. Hoy estamos declarando que hemos sido prosperados en los atrios del Señor. Hoy estamos declarando que esa puerta está abierta y que tú nos llamas a la victoria en Cristo. Creemos eso. Lo declaramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diga conmigo amén, amén. Amén significa yo estoy de acuerdo. Amén significa yo creo eso. Amén significa yo recibo eso. Manténgase con la cabeza inclinada un momento. Mientras usted tiene sus ojos cerrados, quiero hacer una pregunta. Hay personas aquí a las que Dios los llama a cruzar la puerta de la salvación. Hay personas aquí que tienen una simpatía profunda por Dios, por las cosas de Dios, por la iglesia, por esta iglesia, pero nunca le han dado su vida a Jesucristo. Pero que esta mañana dicen: hoy yo quiero cruzar esa puerta y recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si habrá alguien que esta mañana dice: yo quiero recibir a Jesús, solo indíqueme con su mano levantada, yo voy a orar por usted.
No me voy a entretener con eso, pero no me quiero ir sin esta oportunidad. Habrá una persona que diga, yo quiero recibir a Jesús. Ya vi tu mano levantada. Gracias, gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más levanta su mano y dice, yo quiero recibir a Jesús esta mañana? Necesito cruzar esa puerta hoy. Que Él me perdone, que Él me salve. Levante alto su mano para poder identificarla. Su mano en alto, bien en alto, para que yo pueda identificarla. Después la va a bajar. Solo quiero verte ahí donde estás. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? Usted que levantó su mano. Quiero que ahí donde estás le puedas decir, Jesús, te invito a mi vida. Dígale ahí donde usted está, Señor, te invito a mi vida. Perdona mis pecados. Hoy creo en ti como mi Señor y Salvador. Otra vez diga, Señor, te recibo, te invito a mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por escuchar Una Palabra a Tiempo con el pastor Sergio Frati. Si este podcast tocó tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a llevar el mensaje a más personas. Y recuerda, siempre hay un lugar aquí para ti. Dios te bendiga.